Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gabriela. Hoy vamos a ver un nuevo tipo de sucesiones. Ya vimos sobre las sucesiones aritméticas, que son en las que vamos sumando para obtener el siguiente término. Y bueno, la pregunta sería, ¿y no siempre podemos llegar a un siguiente término sumando, sabiendo qué número hay que sumar? Y la respuesta puede ser sí y no. Vamos a ver por qué digo que sí y no. Y vamos a ver cuál es la característica de las sucesiones geométricas, que son de las que nos vamos a ocupar el día de hoy, y la diferencia con las aritméticas. Vamos para allá. Muy bien. Rápidamente vamos a recordar que una sucesión aritmética, por ejemplo, 1, 4, 7, 10, 13, 16, etcétera, es aquella en la que obtenemos el siguiente término sumando, pero siempre el mismo número. Por ejemplo, 3, 3, 3, 3, ¿no? Al 1 le sumo 3 y obtengo el siguiente. 4, le sumo 3 y obtengo el siguiente. 7, le sumo 3 y obtengo el siguiente, etcétera. Y siempre estoy sumando el mismo número. Esto es una progresión o una sucesión aritmética. Ahora, si yo digo, esto es muy sencillo, puedo identificar que es el 3, pero suponiendo que no fuera tan evidente qué número estoy sumando, ¿cómo puedo saber ese número? Bueno, pues justamente haciendo la resta, ¿no? La diferencia que hay entre el término y su antecesor, pues es el número que yo debo sumar. Y eso debe ser siempre lo mismo, ¿no? Si yo resto 13 menos 10, me tiene que dar 3 también. 16 menos 13, me tiene que dar 3. En general, el término m más 1 menos m, perdón, tendría que ser, eh, o sea, bueno, estamos hablando de los términos. AM más 1 menos AM tendría que ser 3, ¿no? Para cualquier número de término, recordamos que aquí va el término número M. Para cualquier número de término, esa diferencia entre el término y su sucesor tendría que ser 3. Esa es la definición y la característica de una sucesión aritmética. Ahora, ¿qué pasa en una sucesión de este tipo? Esto es algo interesante porque, bueno, no termina aquí, sigue, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo obtengo el 2 a partir del 1? Por supuesto, una respuesta eh, primera puede ser, pues le sumo 1. Ok, entonces hago la prueba y digo, si al 2 le sumo 1, me daría 3 y ya no es el siguiente término. Entonces, definitivamente, la fórmula, digamos, no fue sumar 1. Pero ¿qué otra cosa le puedo sumar al 1 para llegar al 2? De tal manera que yo lo pueda probar si le puedo sumar eso mismo al 2 para llegar al 4. No hay otro número que yo le pueda sumar al 2 que sea el mismo que yo le pueda sumar al 2 para llegar al 4. Pero ¿qué sí puedo hacer con el 1? Pues lo puedo multiplicar por 2, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Si multiplico el 2 por 2, pues si me da 4, bueno, ya parece que esto puede estarse repitiendo. Si el 4 lo multiplico por 2, me da 8. Si el 8 lo multiplico por 2, me da 16. Si el 16 lo multiplico por 2, me da 32. Entonces, al parecer, lo que yo necesito hacer es multiplicar cada término para obtener el siguiente. Y este mismo multiplicarlo por 2 y obtendré 128, etcétera. Bueno, cuando esta regularidad, en vez de ser una suma, es una multiplicación, la llamamos sucesión o progresión geométrica. Esa es la única diferencia.
En una sucesión en la que sumas el mismo número para obtener el siguiente, o sea, siempre el mismo número, no el mismo número de la sucesión. Si no sumas un número y siempre ese número a cada término para obtener el siguiente, es una sucesión aritmética. Y en la geométrica es muy similar, pero en vez de sumar, tienes que multiplicar por el mismo número. Ahora, ¿por qué decía esto de que podría también sumarse? ¿No? Vamos a ver si podemos definir esta misma sucesión en términos de una suma. Vamos a poner 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera. Vamos a ver. ¿Qué tal que yo digo? A ver, pues, ¿cuánto le tengo que sumar al 1 para llegar al 2? Pues 1. Al 2 para llegar al 4, 2. Al 4 para llegar al 8, 4. Al 8 para llegar al 16, 8. Y entonces pareciera que le tengo que sumar, pero el mismo número del término, ¿no? Y de alguna manera, no siempre va a ser así, pero en esta sucesión sí, porque al estar multiplicando por 2, pues quiere decir que el término anterior lo estoy tomando dos veces, ¿no? O sea, en este caso el 1, el 2, el 4. Entonces, si aquí el 1 lo tomo dos veces, que es sumarlo dos veces, o sea, sumarlo otra vez, pues voy a obtener el siguiente término, que es equivalente a multiplicar por 2. Entonces, acá tendré que sumar 16, acá tendré que sumar 32 y en general voy a tener que sumar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta sucesión donde también estoy sumando y la primera que vimos, la aritmética? Pues que aquí el número que sumo siempre es el mismo. Acá abajo, el número que sumo, que sí, también lo puedo obtener de esa manera, sumando, el número que sumo va a ser cada vez diferente. Va a depender del término que se trate para saber qué número tengo que sumar. No es un número que ya puedo saber de antemano. Entonces, eh, si yo lo que quiero es algo regular, algo fijo, que me define el siguiente término, pues lo que voy a tener que tomar es el número por el que se multiplica. Y bueno, si siempre vamos a llamarle razón a ese número, ¿no? Si siempre voy a tener que sumar, multiplicar el número, el término de la sucesión AN por esa razón para llegar al término sucesor, o sea, al AN más 1, recordamos que estos Ns pues corren en los números naturales, van desde el término 1 al término N. Entonces, esa razón la puedo obtener dividiendo el término sucesor entre el término anterior, ¿no? Entonces, efectivamente, si yo tomo cualesquiera dos términos, digamos el 32 y el 64, la razón será 64 entre 32, que es igual a 2. Y esta misma razón deberá ser la misma, tome yo los términos que tome. Si divido 128 entre 64, me da 2. 32 entre 16, me da 2. 16 entre 8, me da 2. Y al ser una progresión geométrica, así va a ser con cualesquiera dos términos. En la sucesión aritmética, lo que hacía era restar los términos, el sucesor del anterior. Y acá lo que hago es dividirlos, ¿no? Pues o sea, se intuye, puesto que es la operación inversa. Si en la geométrica multiplico para llegar al siguiente, pues dividiendo puedo obtener el número por el que multipliqué. Si en la aritmética sumo para llegar al siguiente, pues restando justamente puedo obtener el número que tengo que sumar para llegar al siguiente. Vamos a ver un ejemplo más de una sucesión aritmética, donde a lo mejor ya no es tan automático poder ver, por ejemplo, si lo puedo pasar a suma.
digamos que tuviera yo esta sucesión. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto le tengo que sumar a un tercio para llegar a un noveno? Bueno, pues puedo hacer la resta, un noveno menos un tercio. Esto tomo el 9, esto es 1 menos 3, entonces es menos 2 novenos. Pero si le sumo un noveno más menos 2 novenos sería menos un noveno, ya no es un 27avo. Entonces, no parece ser que vaya a ser por medio de sumar, pero ¿por cuánto tendría que multiplicar un tercio para llegar a un noveno? En el numerador tendría que haber un 1 y en el denominador tendría que haber un 3, ¿no? Entonces, puede ser que multiplicando por un tercio obtenga el resto de los términos, ¿no? ¿Qué pasa si multiplico por un tercio un noveno? Pues me da justamente un 27avo. Si multiplico por un tercio, me va a dar un 81avo. Si multiplico por un tercio, me va a dar un 243avo. Entonces, efectivamente, esa sucesión se define con la razón un tercio. Ahora, ¿pude haberlo hecho diferente? Pues sí, digamos que puedo tomar el 1 sobre 81 entre un 27avo. Entonces, eh, esto, siguiendo nada más el algoritmo, es numerador por denominador y se queda como numerador. Y en el denominador es 81. Esto lo puedo simplificar entre 3, queda 9, 27 y esto es un tercio. Entonces, esta sería la razón. Y si divido un 27avo entre un noveno, me va a dar también un tercio. Un noveno entre un tercio me da un tercio. Entonces, efectivamente, esta es la razón por la que tengo que multiplicar cada término para llegar al siguiente. Si un 243avo lo multiplico por un tercio, pues obtendré el siguiente, ¿no? Será 9, 12, 729avos. Entonces, esa es la manera en la que se define una sucesión geométrica. Como podemos ver, la idea es muy similar. En la aritmética sumamos siempre el mismo número, en la geométrica multiplicamos siempre por el mismo número. Muchas veces la sucesión geométrica la voy a poder definir u obtener los siguientes términos en función de una suma, pero no va a ser el mismo número el que tenga que sumar. Por supuesto, yo puedo encontrar en esa suma digamos, la de acá abajo, a lo mejor yo encuentro una sucesión aritmética y entonces ya puedo saber qué número va a sumar, aunque no sea siempre el mismo. O puedo encontrar otra sucesión geométrica. En fin, hay muchas variantes que sí me pueden dar sumas por las cuales yo obtener el siguiente término, pero solamente en las aritméticas el número que se suma será siempre el mismo. Y lo que sí va a pasar en la geométrica es que, aunque yo pueda encontrar una suma, no va a ser los mismos términos, pero si encuentro la multiplicación, sí va a ser siempre el mismo término, como en este caso también. Entonces, esas son las dos principales sucesiones que se suelen trabajar, la aritmética y la geométrica. Esa es la diferencia entre cada una. Y bueno, pues todavía falta ver de qué manera se van relacionando y muchas cosas que surgen a raíz de ellas. Espero que esto te vaya dejando claro el panorama, te vaya, pues sí, dando la certeza de que no es algo tan complicado en realidad. Se trata solamente de jugar con números y con operaciones que seguramente ya conoces, que son suma y multiplicación. Nada más es atreverte a ver, bueno, a ver qué puedo hacer con estos números y si los pongo acá, si los pongo allá, si los divido, y no puede pasar nada irremediable, ¿no? No hay manera de equivocarnos demasiado. Así es que, pues te invito a que sigas este trabajo sobre las sucesiones porque vienen cosas más interesantes. Si estos videos te gustan, por favor, déjamelo saber en los comentarios, ayúdame a compartir estos videos, regálame un like y nos vemos muy pronto.